Toda actividad física, desde dormir, andar o hacer deporte, requiere energía. Esa energía la tomamos de la oxidación de una molécula muy importante para las células. Esa molécula es la glucosa. La oxidación de la glucosa da lugar a CO2 y agua. La pregunta es, ¿esa reacción es una reacción directa o sin embargo toma otras alternativas? En este vídeo vamos a ver cómo la glucosa toma otras alternativas hasta llegar a los productos. Veremos qué ley es la que está detrás de todo esto y además realizaremos unos ejemplos, sobre todo para aquellos alumnos que están preparándose sus exámenes de termoquímica. Empezamos. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy veremos la energía que forma parte de las reacciones, desde reacciones que absorben energía, es decir, reacciones endotérmicas, hasta reacciones que liberan energía, es decir, exotérmicas. Vamos a calcular esta energía y dónde podemos también verla de manera doméstica. Como os decía en la intro, vamos a estudiar la reacción de oxidación de la glucosa, cuál es la energía que está implicada en ella. Utilizaremos la variable entalpía de reacción y además lo haremos con la ley de Hess. También vamos a ver cómo se puede calcular esa energía de la reacción utilizando otros caminos muy parecidos al de Hess. Para poder realizar este estudio necesitamos conocer un par de cosas en relación con la oxidación de la glucosa. Veamos qué es lo que sucede. En el proceso de oxidación de la glucosa, esta reacciona con 6 moléculas de oxígeno para dar 6 de CO2 y 6 de agua. Resulta que no es una reacción precisamente sencilla, dependiendo desde el punto de vista en el que lo estudiemos. Entonces, ¿cómo podríamos estudiar la cantidad de energía que de ella se desprende? Precisamente eso es decir, si nosotros estudiamos la reacción desde un punto de vista catabólico, es decir, biológico, el proceso es mucho más complicado que si lo hacemos a través de una sencilla oxidación o combustión, es decir, tener un poquito de glucosa en estado sólido y someterla a una combustión. Resulta que el proceso de oxidación de la glucosa dentro del metabolismo de cualquier ser vivo no es tan sencilla como parece. Si estudiamos el proceso catabólico de la glucosa, veremos que está implícita en la obtención de una molécula llamada ATP, el adenosintrifosfato. La ruptura de esta molécula a través de estos enlaces, llamados enlaces fosfodiéster, da como resultado energía. Precisamente la energía que necesitan las células para poder realizar cualquier actividad física. En el catabolismo de la glucosa aparecen un montón de reacciones en las que están implícitas otra cantidad ingente de moléculas con el objetivo de obtener esa energía a partir del ATP. No olvidemos que nuestra reacción principal era partiendo de la glucosa para obtener CO2 y agua. Sin embargo, la cantidad de reacciones que hay aquí, como vengo diciendo, es muy grande. Por lo tanto, el estudio de la energía que se desprende en cualquier proceso catabólico dentro del metabolismo de la glucosa en una célula se convierte en algo bastante complicado. Por tanto, no es nada fácil poder calcular la energía que se desprende en un individuo cuando realiza ejercicio. Fíjate la cantidad de procesos metabólicos que se producen desde que se degrada la glucosa hasta que se obtiene el CO2 y el agua. Vamos a hacer ahora el estudio por la segunda vía, es decir, lo que a vosotros generalmente os preguntan en el examen, es decir, el cálculo sencillo de la energía en un proceso de oxidación, es decir, de combustión. Para ello vamos a ver en qué consiste y cómo funciona la ley de Hess. ¿Cómo es el proceso de oxidación a través de la combustión de la glucosa? Si utilizamos la ley de Hess establecida en el año 1840, veremos que a partir de una reacción en la que si tenemos un reactivo para dar un producto, en esa reacción está implícita una energía. Esa energía la estudiamos a través de lo que llamamos entalpía de reacción. Ese supraíndice, ese cerito, nos indica las condiciones en las que está la reacción, llamado condiciones estándar, es decir, presión de una atmósfera y 25 grados centígrados. Bien, si esa reacción se lleva a cabo a través de varias etapas, independientemente del número de etapas que posea esta reacción, la suma de la energía de cada una de esas etapas es igual al proceso global que estamos estudiando. Es decir, podemos realizar una suma aritmética de todas las energías implícitas en cada una de las reacciones de las que forma parte la reacción total y me dará precisamente esa entalpía de reacción. Vamos a ver cómo calculamos esa entalpía de oxidación, es decir, de combustión de la glucosa utilizando la ley de Hess. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que la reacción de oxidación tiene que estar perfectamente ajustada, con los coeficientes estequiométricos que le corresponde a cada componente de la reacción.
Para calcular la entalpía de reacción, aquí a veces aparece una R referente a la reacción de la que me están preguntando esa variación entálpica. Otras veces aparecerá, como podría haber sido en este caso, una C referente a la combustión. El caso es que tengas en cuenta qué es lo que realmente me están preguntando. En definitiva, la energía de esta reacción. Para aplicar la ley de Hess, es decir, esa energía de las reacciones que forman parte al proceso global de oxidación de la glucosa, necesitamos los datos energéticos de esas mismas reacciones. Para este caso, que es un ejercicio muy típico de examen, te lo pueden poner perfectamente en cualquier examen, utilizamos las entalpías de formación de algunos de estos compuestos, como por ejemplo la entalpía de formación del CO2. A veces te lo dicen directamente de palabra y lo que tienes que escribir es la reacción de formación del CO2. Es decir, las reacciones de formación son las reacciones en las que se obtienen cada compuesto a partir de los elementos constituyentes, en el caso del CO2, del grafito, es decir, carbono sólido, y del oxígeno gas. También tienes que asegurarte que está completamente ajustada. Esta reacción tiene una entalpía de formación de menos 393 kJ/mol. También tienes que prestar atención a las unidades en las que aparecen las energías. Necesitamos también la entalpía de formación del agua, como ves ahí está ajustada y su entalpía de formación es la que ahí te aparece. Ten cuidado con esta reacción porque siempre viene dada o viene esta energía relacionada con un ajuste estequiométrico de 1/2 en el oxígeno. Salvo que te digan lo contrario, siempre ajustala de esta manera. Hay reacciones en las que aparece aquí un 2 y aquí un 2 y delante del oxígeno sencillamente un 1. También necesitamos la entalpía de formación de la glucosa, cuyo valor es este que aparece aquí en pantalla. Sin embargo, en el caso del oxígeno no aparece entalpía de formación, y es que los compuestos elementales, como pueden ser por ejemplo átomos, el hierro, el aluminio o moléculas diatómicas o nucleares como por ejemplo oxígeno, el hidrógeno, no poseen entalpías de formación. Con lo cual, para poder realizar el cálculo de nuestra energía, no necesitaremos las entalpías de formación del oxígeno. Bien, en la ley de Hess tenemos ahora que sumar este proceso, es decir, tenemos que sumar todas estas reacciones y por tanto esta energía para obtener el valor global. Si yo cuando sume todas estas reacciones obtengo aquí abajo la misma reacción de la que parto, obtendré la energía que estoy buscando. Para poder sumar todas estas reacciones tienes que tener en cuenta cuáles son los productos y reactivos de la reacción principal. Fíjate, en esta reacción de aquí abajo, aquí aparece la glucosa, nuestro compuesto principal. Aparecen los productos y aquí sin embargo aparecen los reactivos, la reacción donde a mí me interesa calcular la energía. Bueno, pues esta reacción lo único que tengo que hacer es darle la vuelta. Si le damos la vuelta a esta reacción, ello también influye en la entalpía, puesto que si la reacción de formación de la glucosa es exotérmica, es decir, negativa, al darle la vuelta se convierte en un proceso completamente endotérmico. Luego lo ponemos positivo. Bien, tenemos que tener en cuenta también que antes de sumar, aquí en la reacción global no aparecen compuestos como por ejemplo el hidrógeno gaseoso o por ejemplo el carbono sólido en forma de grafito. Para ello, a la hora de sumar, se me tienen que ir. Fíjate, aquí tenemos por ejemplo un átomo de grafito y aquí aparecen 6. Pues lo único que tengo que hacer es multiplicar esta reacción completa, incluido su energía, por 6. Lo mismo pasa con el hidrógeno. Aquí aparece una molécula de hidrógeno y aquí aparecen 6 moléculas de hidrógeno. Hacemos lo mismo, multiplicamos toda la reacción, incluida la entalpía de formación, por 6. Ahora, si te das cuenta, tengo aquí 6 por 1, 6 oxígenos, más 6 por 1/2, es decir, 3 oxígenos. 6 más 3 son 9 oxígenos. 9 oxígenos en los reactivos con 3 oxígenos en los productos se me van a simplificar quedándome 6 oxígenos en los reactivos. Fíjate, vamos a hacer bien las cuentas. Decía 6 átomos de carbono que se me van con otros 6 átomos de carbono. Ahora los 6 de hidrógeno que te decía con otros 6 de hidrógeno. Y por ejemplo estos 3 de oxígeno, 6 por 1/2, 3, que se me van con esos 3 de oxígeno. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ahora ya, a la hora de sumar, vemos si exactamente es la misma reacción que tenemos arriba. Si hacemos la suma correctamente, veremos que efectivamente es la misma reacción de arriba. Una vez que hemos hecho esto, como lo que nos interesa es la entalpía de reacción, lo único que tenemos que hacer es sumar estos valores de energía, sin olvidarnos de aquellos por los que tengo que multiplicar por 6. Al hacer el cálculo, la entalpía de reacción, es decir, la entalpía de combustión de la glucosa, es de menos 2.801 kJ/mol. ¿Cómo podríamos realizar este cálculo de otra manera más sencilla? No siempre te van a pedir que calcules la energía de la reacción utilizando la ley de Hess. También puedes utilizar la siguiente expresión.
En ella el sumatorio de las entalpías de formación de los productos por sus coeficientes estequiométricos menos el sumatorio de las entalpías de formación de los reactivos, también por sus coeficientes energéticos, me da la energía global de la reacción. Si aplicamos el ejercicio que estamos utilizando a esta expresión, veremos que también llegaremos al mismo resultado. Es decir, entalpía de formación del CO2, que es un producto, por 6 más la del agua por 6, menos la del reactivo, que es la glucosa, multiplicado por 1. Aquí hay un coeficiente estequiométrico 1. Recuerda que el oxígeno no tiene entalpía de formación. Bien, si sustituimos los datos que me han dado en el problema y los colocamos en la expresión principal, veremos que llegamos, como decía, al mismo resultado, menos 2801 kJ/mol, es decir, una reacción exotérmica. Para calcular el calor de intercambio en cualquier reacción no siempre me van a dar las entalpías de formación, a veces me dan entalpías de combustión o cualquier otro tipo de energía que está implícita en los componentes de la reacción principal de la cual me están preguntando su energía. También puedo aplicar el mismo sistema, productos menos reactivos. Vamos a ver ahora un ejercicio en el que inicialmente no sabemos si podemos aplicar la ley de Hess o aplicar la regla de productos menos reactivos. En este ejercicio me piden que calcule la entalpía de formación del óxido de zinc. Si te fijas, las reacciones que me dan no parece a priori que tengan que ver con una reacción de formación del óxido de zinc. En este tipo de casos lo mejor es utilizar la ley de Hess. Para eso, en primer lugar, escribimos la reacción de formación de lo que me están preguntando, es decir, del óxido de zinc. El zinc en estado sólido reacciona con el oxígeno gas para obtener el óxido de zinc, también sólido. Bien, una vez puesto, ajustamos la reacción. Si te fijas, aquí pondremos un 2 y aquí otro 2. Esta entalpía de reacción es la que me están preguntando. Si analizamos los valores de los datos que me están diciendo, empezando por la primera reacción, aquí tenemos el óxido de zinc que aparece en los reactivos, mientras que en la reacción de la que me están preguntando aparecen los productos. Por lo tanto, esta reacción tendré que darle la vuelta, así como su valor entálpico tendré que ponerlo también positivo, es decir, cambiarle el signo. La reacción quedaría de la siguiente manera: el sulfato de zinc acuoso más el agua líquida nos da el ácido sulfúrico acuoso, es decir, disolución, más el óxido de zinc sólido. Y le damos la vuelta al valor entálpico, 210 kilojulios. Tienes que fijarte que aunque te den los datos de reacciones, has de asegurarte que la reacción está, o que todas las reacciones están completamente ajustadas. En este caso, en los 3 casos que me dan, están ajustadas. Hacemos lo mismo con la segunda reacción. En esta reacción, el zinc aquí aparece en los reactivos y en la reacción también en la que me están preguntando la energía aparece en los reactivos. Por tanto, la dejamos como está, al igual que su valor entálpico. Es decir, ácido sulfúrico acuoso más el zinc sólido para dar sulfato de zinc acuoso más hidrógeno gas. Dejamos su valor entálpico, menos 335 kilojulios. Y por último, en la reacción de formación del agua, fíjate, a diferencia del ejercicio que veíamos al principio de la ley de Hess, aquí el ajuste de la formación del agua aparece con un 2 en el hidrógeno y un 2 en el agua. En este caso, como me lo dan de esta manera, este es el dato que tengo que utilizar. Por lo tanto, escribiéndolo tal cual está, porque si te fijas, el oxígeno que aparece en los reactivos de los datos, también lo tengo aquí en la reacción de formación de la que me están preguntando. Por lo tanto, la dejamos como está, al igual que su valor entálpico. 2 de hidrógeno gas más oxígeno gas para dar 2 de agua en estado líquido. Y su valor entálpico es de menos 571 kilojulios. Como te explicaba al principio en la ley de Hess, ahora tenemos que fijarnos que antes de hacer la suma, algunos de los compuestos que aquí aparecen no aparecen en la reacción global, como por ejemplo puede ser el ácido sulfúrico o el sulfato de zinc. Para ello vamos a ver qué valores en número estequiométrico aparecen en reactivos y en productos de algunos de ellos y al sumarse me pueden simplificar. Es decir, fíjate, aquí tenemos 2 de hidrógeno,
Y en la segunda reacción aparece uno de hidrógeno. Por tanto, esta reacción, incluido su valor entálpico, conviene multiplicarla por 2. En el caso, por ejemplo, del agua, aquí aparecen 2 de agua y en la reacción de arriba solamente una única de agua. Por tanto, esta reacción también la vamos a multiplicar toda ella por 2, incluido su valor entálpico, a la cual, recuerda, ya le dimos la vuelta y cambiamos el signo. Una vez que tenemos hecho eso, hacemos la suma ajustando todos los compuestos para obtener la reacción principal. Fíjate, aquí tenemos estos 2 de hidrógeno, como decíamos anteriormente, 2 por hidrógeno. Por un hidrógeno son 2 de hidrógeno, también se me van. Ahora tenemos 2 de ácido sulfúrico que se me van con este ácido sulfúrico que también está multiplicado por 2. El sulfato de zinc, que aquí aparece también por 2 de sulfato de zinc, por otros 2 del otro sulfato de zinc. Pues también se me simplifica. Analizándolo así un poquito por encima, que no se me escape nada, vemos que tenemos ya el resultado final, excepto el agua. Tengo aquí 2 de agua y otras 2 de agua, ¿de acuerdo? Aquí aparece una de agua, pero por 2, con estas 2 de agua también se me simplifica. Finalmente, si realizamos la suma total, veremos que efectivamente están todos los datos de la reacción principal a la hora de sumarlo. Es decir, tenemos de zinc tenemos 2. Efectivamente, aquí tenemos 2 de zinc, más 1 de oxígeno. Esta reacción no se multiplicó nada más que por 1. Para dar, vamos a buscar si tenemos los 2 de óxido de zinc. Efectivamente, aquí tenemos los 2 de óxido de zinc. Por tanto, obtengo la reacción global que me piden. Una vez que llegue a este punto, ya puedo sumar todas las entalpías multiplicado por los valores que he deducido. Es decir, en este caso sería 2 por 210 más 2 por menos 335 más 1 por menos 571. Realizando el cálculo, este valor, el resultado sería de menos 821 kilojulios. Es decir, una reacción también exotérmica. Volviendo al ámbito deportivo, habrás oído muchas veces eso de las calorías que se consumen cuando se realiza ejercicio o las que corresponden al alimento que ingerimos. Y es que es una expresión genérica. Verás, si tú te fijas en cualquier etiqueta de composición nutricional de cualquier alimento, verás que vienen en kilocalorías o en kilojulios. Por lo tanto, cuando hablamos de calorías, a lo que hace verdaderamente referencia es a la kilocaloría y por tanto al kilojulio. En el mundo del fitness habrás escuchado también que hay una serie de etapas de volumen y etapas de definición. Esto se traduce desde el punto de vista energético como que una etapa de volumen es aquella en la que consumimos e ingerimos más kilocalorías en alimentos y gastamos menos en el deporte, y en una etapa de definición es justamente al revés, es decir, ingerimos menos kilocalorías con respecto a las que gastamos cuando hacemos deporte. A medida que aumentamos la intensidad en el esfuerzo físico, aumentamos el gasto energético y en consecuencia la demanda por parte del organismo en recuperar esa energía. Es muy importante que tengas en cuenta que has de realizar una buena planificación tanto en los ejercicios como en la alimentación. Yo te aconsejo que utilices a un experto que pueda realizar un seguimiento en todo este proceso para que al final los resultados sean muy óptimos. Y ya sabes, estas cosas que se dicen en YouTube, si te ha gustado, dale a like y suscríbete. A mí me ayudas muchísimo a poder realizar más vídeos y a seguir mejorándolos.